Y así, ¿cierto? Sean bienvenidos todos mis hermanos, ¿cierto? Que se van a ir incorporando. Les voy a pedir, ¿cierto? Que tengan su Biblia en mano, ¿cierto? Continuamos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, ¿ya? Recordemos que estamos viendo, ¿cierto? El sermón del monte, ¿ya? Y en todo lo que hemos estado viendo, hasta el día de hoy, ¿cierto? Nos hemos estado dando cuenta que, ¿cierto? Que Jesús se enfoca en lo interno. Porque la preocupación principal de Dios, ¿cierto? Es una transformación de dentro del hombre, una transformación que se produce en el corazón del hombre, donde son tocados por la gracia de Dios, ¿cierto? Y eso que está allá adentro se manifiesta externamente, ¿cierto? En mi vida, en cada área de mi vida se notará que Cristo es aquel que gobierna mi corazón, su corazón, ¿cierto? Porque a Dios le interesa la pureza de corazón, la pureza interior. No como mucho, ¿cierto? Que lo que hemos estado viendo, que Jesús se ha encargado, ¿cierto? De descubrir que muchos se enfocan únicamente en lo externo, ¿ya? En una justicia externa, que a la vista de los hombres, ¿cierto? Puede ser muy llamativa, incluso puede ser digno de exaltación por los hombres, ¿cierto? Pero delante de Dios no es así, porque Dios ve nuestros corazones, Dios ve el motivo detrás, como decíamos, ¿cierto? En el estudio anterior, detrás de mis acciones, ve el motivo detrás de las palabras, ¿cierto? Que salen de mi boca, de su boca, y también ve el motivo por el cual nosotros dejamos de hacer cosas. Él ve todas las cosas, Él ve nuestro corazón, y es ahí donde Él quiere trabajar y quiere limpiar. Él no quiere una simple obediencia mecánica, ¿cierto? Como hemos estado diciendo, sino que quiere que una obediencia que brota de un corazón agradecido por Él, de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios, de un corazón, ¿cierto? Que reconoce todas las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. De ese tipo de obediencia es la que el Señor se alegra, es la que recibe, ¿cierto? Como grato olor. Entonces, volviendo, ¿cierto? Al tema del Sermón del Monte, Jesús sabía que los oyentes de acá del contexto no podían entender en sí todo lo que Él estaba diciendo, porque recordemos que ellos estaban más familiarizados con la interpretación de los rabinos, ¿cierto? Con estas interpretaciones rabínicas. Entonces, estas interpretaciones ellos las tenían como verdaderas, ¿ya? Entonces, cuando Jesús llega a dar realmente la verdadera interpretación de la Escritura, para ellos empieza a sonar algo raro, ¿ya? Porque ellos pensaban que la otra era, pero Jesús les muestra que no, ¿ya? Que esta es la verdadera interpretación. Entonces, como es la verdadera, deja en evidencia que la otra estaba en error, ¿ya? Entonces es así como vemos que deja en evidencia, ¿cierto? Estas motivaciones, estos principios defectuosos de todo ese sistema legalista, Jesús lo deja en evidencia. Y hemos estado viendo, ¿cierto? A la luz de la Escritura, cómo Él, ¿cierto? Contrasta esa enseñanza rabínica, ¿cierto? La contrasta, ¿cierto? Con la divina palabra de Dios, con la verdadera interpretación de la Escritura, ¿ya? El primer contraste que veíamos, ¿cierto? Fue acerca del mandato no matarás. Como les decía al inicio, ellos pensaban que era solamente algo externo. Alguien que matara a alguien era culpable de asesinato. Eso es lo que ellos pensaban, aquel que cometía el acto. Pero Jesús deja claro, ¿cierto? Que no es solamente la persona que lleva a cabo el acto de asesinar a alguien, sino que aquel que alberga en su corazón, ¿cierto? Algún tipo de sentimiento malicioso, que alberga odio, que alberga rencor, que alberga ira, resentimiento en su corazón, ya es culpable de asesinato, ¿ya? Y obviamente el mandato, como decíamos en los estudios anteriores, prohíbe, ¿cierto? No matar a alguien físicamente, pero también prohíbe, ¿cierto? Albergar ese sentimiento ahí y aún manifestarlo de cualquier manera, aunque sea con palabras, aunque sea que yo no le ponga un dedo a la persona, pero tan solo con decir palabras, ¿cierto? Que quieren destrozarlo, ¿cierto? Moralmente, destruirlo, ya esto también entra dentro de este mandato, ¿ya? El segundo contraste que veíamos, ¿cierto? Es que Jesús habla acerca del adulterio, donde nuevamente, volvemos a recalcar, ellos pensaban que estaba limitado únicamente ¿a qué? A lo externo, al hecho mismo del adulterio, ¿cierto? Pero Jesús nuevamente deja en evidencia, deja claro que no solamente es adúltero aquel que lleva a cabo el acto, sino que hay un deseo detrás de ese actuar. Hay un deseo detrás de ese actuar. Antes de que el acto se lleve a cabo,
hay un deseo en el corazón. Entonces, aquel que desea, ¿cierto?, sexualmente a alguien que no es su esposo, que no es su esposa, ya es culpable, ¿cierto?, de adulterio. Ahí vemos, ¿cierto?, cómo Jesús va profundizando aún más, ¿cierto?, en lo que nos va diciendo la Escritura. Que ellos solamente lo estaban minimizando, ¿cierto?, y se sentían justos por haberlo hecho de esa forma, ¿cierto? Pero Jesús abarca desde lo externo, ¿cierto? Y va mucho más, va a lo interno. Y es ahí cuando el hombre, ¿cierto?, es descubierto. Y veíamos, ¿cierto?, el tercer contraste que tenía que ver con el divorcio, y es el que estuvimos viendo en el martes anterior, donde veíamos, ¿cierto?, que ellos afirmaban, según esta tradición rabínica, ¿cierto?, que podían repudiar a sus esposas por cualquier cosa. Y como veíamos, esas cualquier cosa sonaban más a excusas, ¿ya? ¿Por qué? Porque veíamos que ya hay un deseo dentro de ese corazón que lo único que quiere, ¿cierto?, es de cierta forma legalizar, ¿cierto?, su ruptura matrimonial, divorciarse de aquel que está ahí porque es como un impedimento, ¿ya? Para que los demás no lo puedan acusar de adulterio, ¿ya? Pero Jesús, como les venía diciendo hace un momento, Él es Dios y conoce todas las cosas, ¿cierto? Dios conoce todo de nosotros, conoce nuestros pensamientos, conoce, ¿cierto? Dice el salmista que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya lo conoce todo. Entonces, para Él, estas excusas baratas, ¿cierto?, de que cualquier cosa era motivo para poder dar fin a una unión matrimonial, no era, ¿cierto?, la interpretación correcta. Y de hecho, como estuvimos viendo, ¿cierto?, ni siquiera estaba dentro del plan de Dios que ocurriera un divorcio. Sino que, ¿cierto?, el varón y hembra se unen, ¿cierto?, son una sola carne. Dentro del propósito de Dios no es que el hombre se divorcie, no. Pero lo permite, ¿cierto?, por causa de la dureza del corazón del hombre. Pero el único motivo aceptado, como estuvimos viendo, ¿cierto?, es por causa de fornicación. Aquel que no se rige, ¿cierto?, bajo esta indicación, está corriendo el riesgo, ¿cierto?, de estarse divorciando de una manera inapropiada. Puede, ¿cierto?, que su divorcio sea aceptado por el Estado donde está viviendo, ¿cierto?, pero no delante de Dios, ¿ya? Entonces, esa persona que se divorcia de manera inapropiada está cometiendo adulterio. Enfocándonos, ¿cierto?, en el varón, al estar repudiando, ¿cierto?, a su esposa por cualquier cosa, porque ya vimos, ¿cierto?, que hay una pasión desenfrenada de aquel hombre, ¿cierto?, que se va detrás de otra persona, porque también veíamos que era una extensión a las segundas nupcias, ¿cierto? Ya al casarse con otra persona está cometiendo adulterio, ¿cierto? Y la otra persona que se casa con él también es adúltera y a la vez también está llevando a su esposa, la que repudió por excusas, ¿cierto?, al adulterio, y también a la persona que se casa con esta persona también está en adulterio. Entonces vemos que es algo grave, como lo estuvimos viendo. Pero los dejo invitados, ¿cierto?, para aquel que tiene algún tipo de... quiere indagar más en esto, ¿cierto? Están los estudios anteriores para que los pueda ir revisar y anotar ahí todas las cosas que quiera, ¿cierto?, si es que quiere profundizar aún más en esto. Bueno, y hoy vamos con el cuarto contraste que presenta Jesús. ¿Y tiene que ver con qué? Con el tema de los juramentos. Así que le vamos a dar lectura, ¿cierto?, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, del verso, ¿cierto?, Jesús, del 33 al 37. Lleva por subtítulo Jesús y los juramentos. Dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pero sea vuestro hablar sí o no, ¿cierto? Porque lo que es más de esto, dice la Escritura, de mal procede. Ya.
Bueno, en esos 5 versículos, hermanos, que acabamos de leer acá en Mateo 5, del verso 33 al 37, nos damos cuenta, ¿cierto?, que Jesús deja en total evidencia la perversión, ¿cierto?, de esa enseñanza acerca de los juramentos, ¿ya? Y al dejar en evidencia todo esto, obviamente da el énfasis correcto, ¿ya?, de lo que realmente quiere decir esa norma de Dios, ¿ya? Entonces, bueno, ya, como ya hablábamos en la introducción, a la luz de la Escritura hemos visto cómo estas tradiciones de los ancianos, ¿cierto?, han ido reduciendo las normas de Dios y la han ido acomodando, ¿cierto?, según sus propias perspectivas o según sus propios propósitos pecaminosos, ¿ya? Entonces, vemos una vez más que con respecto a esto, al tema de los juramentos, ¿cierto?, los judíos de la época de Jesús veneraban la idea de decir la verdad, ¿cierto?, de la verdad, pero solamente como un principio, hermano. Solamente como un principio, porque en la práctica, este principio, ¿cierto?, que ellos muchas veces defendían, este principio del cual muchas veces ellos hablaban, ¿cierto?, se encontraba sepultado bajo todo este sistema legalista. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a ver es la perversión, ¿cierto?, de esta porción de la Escritura con respecto a la tradición rabínica, ¿cierto? Bueno, lo primero que vemos, ¿cierto?, en el verso 33, que Jesús dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. A simple vista, hermano, vemos que esa porción de la Escritura no tiene ningún problema, ¿cierto? Parecía ser bíblica, ¿cierto? Esta enseñanza que fue dicha a los antiguos, que, como hemos dicho y enfatizado, se refiere, ¿cierto?, a estas tradiciones rabínicas, ¿cierto?, que fueron añadiendo a la palabra. Entonces, parecía ser bíblica, pero tenía varias fallas, hermanos, que la ponían por debajo de lo que realmente el Antiguo Testamento enseñaba, ¿ya? Porque ellos habían torcido la ley, hermanos, que sale en Éxodo 27, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No, ¿cierto?, tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo que ellos estaban enseñando, hermano, es que solamente los juramentos hechos, ¿cierto?, al Señor en el nombre del Señor eran obligatorios, pero cumplir con cualquier otro mandamiento era opcional, ¿ya? Eso es lo que ellos estaban enseñando allá. Entonces, vemos, por ejemplo, en otra porción de la Escritura, en Números 30, verso 2, que dice, con respecto a esto, profundizando aún más, dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Números 32. Entonces, ellos, hermanos, al tomar, ¿cierto?, esta porción de la Escritura y la anterior que yo les leía de Éxodo 27, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ellos solamente se enfocaban en que los juramentos que hacían con el nombre del Señor o bajo el nombre del Señor, ¿cierto?, eran los que eran obligatorios. Eso eran los que ellos tenían que cumplir. Pero cualquier otro, como les decía, era opcional. Ellos interpretaban esto como que se permitía, ¿cierto?, renegar de juramentos hechos a cualquier otra persona que no sea Dios, ¿ya? ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con todo esto? Que bueno, los judíos, ¿cierto?, empezaron a hacer cualquier tipo de declaración con juramento. Esto ya como que se volvió algo común, ¿ya? Entonces la gente empezó, como veíamos acá en el texto, cuando Jesús dice: no juréis en ninguna manera ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Lo vemos acá, ¿cierto? Porque ellos juraban por cualquier cosa, ¿ya? Estaban jurando por cualquier cosa. La gente juraba por el cielo, juraba por la tierra, juraba por el templo, hasta por su propia cabeza, ¿cierto?
juraban, ¿cierto? Y por cualquier otra cosa que ellos creían que podría impresionar, ¿cierto?, a aquellos que le estaban haciendo el juramento. Y ellos consideraban esta práctica como aceptable, porque como no lo estaban haciendo en el nombre del Señor, entonces pensaban que lo podían hacer. Porque no era un juramento que llevara el nombre del Señor, sino que estaba hablando del cielo, de la tierra, de Jerusalén, de mi cabeza, ¿cierto? Que eran cosas que son parte de la creación, que están debajo de Dios. Entonces ellos pensaban que estas cosas no eran tan vinculantes como hacerlo en el mismo nombre del Señor, nombrarlo dentro del juramento, ¿ya? Pensaban que no hacían nada malo. Entonces, el tema de los juramentos se tornó una rutina, ¿ya? Se tornó una rutina, hermano, ¿ya? Se volvió muy común todo este tema. De modo que detrás de toda esta intención, al hacer juramento, era como una forma de salir del paso, por lo que se ve. Porque realmente no se estaban tomando en serio, ¿cierto? Y cualquiera podría mentir, porque como no nombraban el nombre de Dios, entonces lo otro lo podían romper fácilmente, ¿cierto? Entonces, en vez de ser una característica, ¿cierto?, de integridad, se empezó a transformar en una marca de engaño todo esto, ¿ya? En vez de provocar confianza, ¿cierto?, decir, no, si te lo juro, te estoy dando la certeza de que así va a ser, de dar confianza con todo eso que se está diciendo, no, empezó a generar desconfianza, empezó a generar duda. ¿Por qué? Porque esto se hizo una rutina en la cual las personas, ¿cierto?, empezaron a decir, sí, lo juraban, pero luego fácilmente podían romper ese juramento, pensaban estaban en su derecho porque no llevaba el nombre de Dios. Dice aquí Pablo Job, se había desarrollado la idea de que casi no era pecado mentir si la persona no había jurado que su afirmación era la verdad. Mira, hermano, se había desarrollado la idea de que casi no era pecado mentir si la persona no había jurado que su afirmación era la verdad, ¿ya? Entonces, ya el mentir, como les decía, para ellos no era un problema. La gente quería mentir. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, este mandato se interpretaba de manera conveniente, ¿ya? Entonces, jurar falsamente por cualquier otro nombre para ello era permitido, ¿cierto? Entonces, vemos, ¿cierto?, a la luz de lo que estamos viendo, primeramente con esta interpretación rabínica, de modo general, ¿ya?, que ellos estaban contradiciendo, ¿cierto?, la norma divina. La estaban contradiciendo, ¿cierto? Y la estaban reduciendo a un nivel, ¿cierto?, que se acomodaba a sus propios propósitos. Ellos lo estaban tergiversando, lo estaban doblegando, lo estaban torciendo, ¿cierto?, según su propia interpretación, para poder seguir sus propósitos, ¿cierto?, pecaminosos y egoístas, ¿ya? Pero obviamente a Dios nadie lo engaña. Como les decía, las personas querían mentir, pero estaban con este obstáculo, ¿cierto?, con esta norma absoluta de la verdad de Dios. Y vemos acá que fácilmente podrían haber, a la luz de la palabra, haberle pedido perdón a Dios y haberle clamado, ¿cierto?, por su ayuda para poder andar como Dios quiere que ande, como un pueblo de Dios, ¿cierto? Decirle al Señor que ya no quiere ser igual que el día de ayer. Decirle al Señor que quiere ser más santo que ayer, ¿cierto? Pero vemos aquí a la luz de la Escritura de que no era así. En vez de pedirle a Dios ayuda para poder vivir, ¿cierto?, de manera correcta, para ello era más fácil reducir, ¿cierto?, la norma divina según sus propios intereses y habilidades carnales. Eso es lo que vemos, ¿cierto?, con respecto al primer versículo, el 33, ¿cierto?, con respecto a la perversión, ¿cierto?, de esta tradición rabínica con respecto a los juramentos. Ahora vamos a ver la perspectiva divina, ¿ya? Porque vemos en el verso 34 en adelante, que es como acabamos de leer hace un momento, que en contraste, ¿cierto?, con esas alteraciones que había generado la tradición a la palabra de Dios, Jesús simplemente pone la palabra donde tiene que estar. Le da la interpretación que tiene que estar,
¿cierto? Saca fuera toda malinterpretación, toda añadidura, todas las cosas que el hombre le puso de adorno, las quita, ¿cierto? Y les dice, no juréis en ninguna manera, ¿ya? Ahora, con respecto, ¿cierto?, a esa frase, no juréis en ninguna manera, hay muchos, ¿cierto?, que dicen que Jesús está haciendo una prohibición absoluta a los juramentos, ¿ya? Pero hay otros comentaristas, ¿cierto?, porque ahí hay una división en esta porción de la Escritura, que dicen, ¿cierto?, que eso estaría equivocado. ¿Por qué? Porque Jesús, previos versículos anteriormente, había declarado, ¿cierto?, que Él no había venido a abrogar la ley. Y hay una ley, ¿cierto?, que enseña la manera correcta de hacer juramento, ¿ya? Entonces, basándose en eso, dicen que Jesús no está diciendo acá, no está dando una prohibición, ¿cierto?, al tema de los juramentos. Pero ahí lo vamos a ir viendo de manera detallada. Entonces, los juramentos, a la luz de esta interpretación, de esta segunda interpretación, ¿cierto?, dice que son permitidos, pero bajo ciertas circunstancias. Bajo ciertas circunstancias. Siempre y cuando no se abuse de ellos y sean usados como cobertura para el engaño, dice MacArthur. Los juramentos son permitidos bajo ciertas circunstancias, siempre y cuando no se abusen de ellos y sean usados como cobertura para el engaño. Y a la luz de la Escritura vemos, ¿cierto?, que, por ejemplo, Dios hace juramento. En Hebreos 6:13, para que usted lo esté anotando ahí, ¿ya? Lo anote, yo se lo leo. En Hebreos 6:13 vemos que Dios hace juramento. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y Jesús mismo también habló bajo juramento. Por ejemplo, en Mateo 26, versos 63 y 64, vemos, ¿cierto?, cuando el contexto, ¿cierto?, de este texto, cuando a él lo toman, ¿cierto?, arrestado en el huerto y se lo llevan, ¿cierto?, delante de ahí del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, ¿qué le dice? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Lo puso bajo juramento. Y Jesús respondió, porque antes de esto dice la Escritura que Jesús callaba. Pero una vez que el sumo sacerdote lo pone bajo juramento, Jesús responde. Y le dice, tú lo has dicho. Él confirma que Él es el Cristo. Confirma que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y continúa diciendo la Escritura que Jesús dijo, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces ahí vemos un juramento, por decirlo, en un juicio. Ahí podemos ver, ¿cierto?, esta circunstancia que Jesús nos está diciendo que no se tiene que hacer. Él mismo lo hizo acá, ¿ya? Y Pablo también hizo juramento. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. Él está asegurando, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, dice Pablo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, ¿cierto?, en este verso de Romanos 9:1, que Pablo invoca, ¿cierto?, a Cristo. También al Espíritu Santo como testigo, ¿cierto?, junto con su propia conciencia, respecto a la veracidad de lo que él estaba a punto, ¿cierto?, de declarar, ¿ya? Y eso es jurar por Dios. Entonces, vemos que los juramentos, Jesús no lo está prohibiendo aquí, porque como les decía, hay una parte de la ley que sí, ¿cierto?, lleva, ¿cierto?, a hacer juramento, pero enseña la manera correcta de hacerlo. Hay momentos para hacerlo. No es un tema que se genere un desorden. No, ¿cierto? No se tiene que abusar de ello, es todo con orden y menos se tiene que usar con engaño, como lo estuvimos viendo aquí. Dios mismo hace uso de ello,
Jesús mismo, ¿cierto? Que es el Hijo de Dios. Y tenemos acá a Pablo, ¿cierto? Que es un siervo de Dios, que hicieron que uso, ¿cierto? Pero de manera correcta. Dice aquí un comentarista, lo que tenemos aquí en Mateo 5, del 33 al 37, es la condenación del juramento ligero. Es la condenación del juramento ligero, pecaminoso, inadecuado y a menudo hipócrita, usado con el fin de impresionar o sazonar la conversación diaria. Ahí nos queda un poco más claro. Lo que tenemos aquí, dice, es la condenación del juramento ligero, pecaminoso, inadecuado, hipócrita, ¿cierto? Que se usa con un propósito, impresionar o sazonar, alardear, ¿cierto? En una conversación diaria. Eso es lo que nos dice acá el comentarista, que es lo que Jesús nos está diciendo cuando dice, no juréis en ninguna manera, ya, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por vuestras cabezas, no, ya, porque como les decía hace un momento, eso era muy común. Era muy común porque ya se había tornado algo fácil el tema de los juramentos, cualquiera lo hacía, ¿cierto? Entonces, apelaban al cielo, apelaban a la tierra, a Jerusalén y a cualquier cosa por el estilo, ¿cierto? Pero ellos consideraban todas estas cosas como menos vinculantes. Como no llevaban el nombre de Dios, para ellos, entonces tenían la opción, ¿cierto?, de cumplirlo o no, ¿ya? A diferencia de que si era hecho en el nombre de Dios, tenían la obligación de, pero trataban de usar los que no llevaban el nombre de Dios. Podía ser el cielo, la tierra, Jerusalén, cualquier otra cosa para llamar la atención, ¿cierto? Pero no eran vinculantes según ellos. Entonces, estas cosas que dice acá, por ejemplo, la tierra, el cielo, Jerusalén, eran cosas grandes, ¿cierto? Que la idea era dar credibilidad a lo que estaban diciendo, ¿cierto? Asegurarle a la otra persona que lo que estaban diciendo era cierto. Pero debido a que esas cosas eran mucho menos que Dios, porque eran parte de la creación, entonces para ellos eran menos importantes, y como eran menos importantes y no llevaban el nombre de Dios, sino que eran cualquier otra cosa, ¿cierto? Eran menos vinculantes. Entonces, incluso aún más por la cabeza de alguien. Entonces, es por eso, hermanos, que en otra ocasión vemos a un Jesús que juzga, ¿cierto?, esa actitud de estos líderes y de todos, ¿cierto?, los que estaban en estas cosas, ¿ya? Lo vemos, ¿cierto?, en Mateo 23, del 16 al 22, ¿ya? Donde vemos que Jesús da una serie de condenas, hermanos, que pronuncia, ¿cierto?, contra los líderes religiosos, ¿ya? Y creo que es un texto muy conocido por muchos de nosotros. Mateo 23, del 16 al 22, ¿cierto? Bueno, hay un comentario que dice, nos comparte la pastora, dice, a ver, se me corrió. Los juramentos tenían mucha relación con el valor de la palabra. Era un contrato solemne verbal, donde los hombres ponían su nombre como aval de promesa ante el juramento. Pero por causa del pecado en el ser humano, el valor de la palabra perdió su razón, ya que daba lo mismo mentir y siempre buscar excusas para seguir mintiendo. Se menospreció. Así es. Bueno, vamos a ver, ¿cierto?, cómo Jesús sigue juzgando, ¿cierto?, esa actitud de este contexto, ¿cierto?, en estos hombres. Mateo 23, del 16 al 22. Dice así: Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios
y por aquel que está sentado en él. Ahí vemos, ¿cierto?, a nuestro Señor, ¿cierto?, encarando toda esta mentira, ¿cierto? Como decía ahí la pastora, el hombre, ¿cierto?, le daba lo mismo mentir, ¿cierto? Entonces ahí Jesús les dice: ay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, entonces es deudor, ¿ya? Si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, entonces es deudor. Entonces, ahí estamos viendo que Jesús expone, ¿cierto?, esta falta total de la lógica, ¿cierto?, de la costumbre que ellos tenían. Y les dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Necios y ciegos, veíamos también que les dijo. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cierto? Porque el que jura por el altar, jura por él, dice, y por todo lo que está sobre él. Entonces, Jesús le está preguntando por qué en su lógica torcida lo que es menos valioso, hermano, es más vinculante, ¿cierto?, en un juramento. Pero el mayor error, hermano, no estaba en el tema de esa lógica torcida, sino que estaba en el carácter engañoso, ¿cierto?, y deshonesto de todo esto, ¿ya? Porque ellos, como cuestión aceptada, tomaban, ¿cierto?, algunos juramentos y se usaban para destruir el mismo propósito para el cual supuestamente tenían que servir, que era la verdad, porque para eso eran, ¿cierto?, para afirmar la verdad. Pero como bien decía la pastora ahí, debido al corazón perverso, torcido, ¿cierto?, del hombre, debido al pecado, ¿cierto?, todo esto se empezó a tergiversar y se empezó a manipular, ¿cierto?, y empezaron a tomar otro rumbo, un rumbo que quizá para ellos nadie podía descubrir, pero a los ojos de Dios nadie podía ocultar. Entonces, por eso que Jesús descubre a todos estos personajes, a todo aquel, ¿cierto?, que se muestra con una apariencia de verdad, pero solamente es una apariencia, porque detrás de eso está lleno de mentiras. Y vemos que Él sigue condenando, ¿cierto?, en este texto, todo ese sistema, ¿ya? Y les dice: el que jura por el templo, jura por Él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él, ¿ya? Entonces, lo que nos lleva a la Escritura, hermano, que sea donde sea, y como sea que la verdad se profane, el nombre de Dios es profanado. Donde quiera, ¿cierto?, que la verdad se profane, el nombre de Dios es profanado. Porque según lo que Jesús nos está diciendo acá, ¿cierto?, y lo que hemos estado viendo acá también en Mateo 23, ¿cierto?, y en el 5, Jesús está diciendo que Dios es el creador de todas las cosas y es el Señor de todo. Entonces, invocar, ¿cierto?, hacer un juramento de manera irresponsable y deshonesta, ¿cierto?, tomando cualquier parte de la creación para ser como testigo de un falso juramento, eso es deshonrar a Dios mismo. Eso es deshonrar a Dios mismo. Aunque su nombre lleve el juramento o no. Aunque usen el nombre de Dios para hacer el juramento o no. Si usan cualquier parte de la creación para afirmar, ¿cierto?, dar un juramento, pero que obviamente de la boca hacia afuera puede ser creíble a la otra persona. Aunque, como decíamos hace un momento, ya casi nadie tomaba en serio todas estas cosas. Pero Dios veía que detrás de esas palabras que afirmaban la verdad, nunca fue tal la intención. Dios ve todo eso. Entonces, a la luz de todo eso, comprendemos, hermanos, lo que Jesús nos está queriendo decir acá en Mateo 5, ¿cierto? Que dice: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. ¿Sabe por qué? Porque aunque ellos pensaban que era menos vinculante, porque era menos que Dios, es creación de Dios. Entonces, ¿el cielo de quién es? Es de Dios. ¿La tierra de quién es? De Dios. ¿Jerusalén de quién es? De Dios. Y la cabeza de nosotros, de una persona, ¿cierto?, es de Dios. Ninguno de nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Él es nuestro hacedor. Entonces, de ahí, ¿cierto?, que Jesús expone lo perverso y pecaminoso, ¿cierto?, de usar cualquier cosa de Dios, cualquier cosa
de la creación misma de Dios, ¿cierto? Ya sea el nombre de Dios o una parte de la creación, como testigo de algo que es falso, como testigo de algo que es deshonesto, de algo que es insincero, de algo que astutamente es usado, ¿cierto? Para dar cierta apariencia de veracidad, pero todo es engañoso. Nunca tuvo la intención más mínima, ¿cierto?, de que fuera algo real. Dice Pablo Hoff, la costumbre judía de jurar por Dios o por cosas sagradas violaba el tercer mandamiento del Código del Sinaí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí queda expuesto, ¿cierto? Ellos estaban quebrantando este mandamiento, aunque ellos pensaban que no, porque como hacían juramento y no llevaban el nombre de Dios o lo hacían en su nombre, no importaba si era cualquier otra cosa de la creación. Pero aquí, ¿cierto?, deja en evidencia que al tomar cualquier parte de la creación, porque nada es nuestro, al decir no, si yo lo juro por el cielo, lo juro por la tierra, lo juro por mí, lo juro por mi papá, lo juro, poniendo a alguien, ¿cierto?, para que la otra persona crea lo que yo le quiero decir, ¿cierto? Pero sin la más mínima intención de querer cumplir con eso, es todo con engaño, pura mentira disfrazada de verdad, ¿cierto? Se está quebrantando este mandato. Se está tomando en vano el nombre de Dios, porque todo es de Dios. Él es el creador de todas las cosas y Él señorea sobre todas las cosas. Ni siquiera nosotros nos pertenecemos. Aún nosotros le pertenecemos a Él. Dice aquí MacArthur, Dios no tiene categorías separadas entre lo sagrado y lo secular. Todo lo que le pertenece es sagrado y toda verdad es su verdad, así como toda la creación es su creación. Toda mentira, dice aquí, es contra Dios y por tanto todo falso juramento deshonra su nombre. Dios no tiene categorías separadas entre lo sagrado y lo secular. Para Dios no. No hay cosas que sí, si se hacen en el nombre de Dios, entonces es sagrado. Si no lleva el nombre de Dios, entonces no. No. Toda mentira es contra Dios, aunque no use el nombre de Él, ¿cierto? Y todo falso juramento lo deshonra a Él, ¿ya? Entonces, lo que nos damos cuenta, hermanos, aquí a la luz de la Escritura, es que la verdad no tiene grados ni matices. La verdad no tiene matices, es absoluta, tiene que ser absoluta. Hay quienes dicen, no, es que fue una verdad a medias. No hay verdades a medias, es una mentira. Y hay otros que dicen, no, es que es una mentirita blanca. No hay mentirita blanca, es mentira. Es mentira. Y Dios nunca ha tenido una norma inferior, ¿cierto?, a la verdad absoluta, ¿ya? De hecho, de toda persona lo que Él desea, lo dice Salmo 51:6, Él desea verdad en lo íntimo. Eso es lo que desea Él de toda persona, verdad en lo íntimo. Y aún más, obviamente, de su pueblo, que su pueblo le pertenece. En su pueblo, ¿cierto?, Él gobierna el corazón de cada persona. Debería ser así. Él gobierna el corazón de los que son suyos, hermano, ¿cierto? Y Él desea verdad en lo íntimo. Dios no quiere que andemos con mentiras. De hecho, dice, por ejemplo, en Proverbios 6:16, ¿cierto?, que Él aborrece algo en especial. ¿Qué es lo que Él aborrece? La lengua mentirosa. Dios aborrece la lengua mentirosa. En el 12:22 dice, y también aborrece, ¿cierto? ¿Qué cosa? Los labios mentirosos, les son abominación. Entonces vamos viendo cómo la Escritura nos va hablando acerca de esto, que no es algo a la ligera. No es algo a la ligera como muchos de ellos pensaban, no, que esto es más vinculante, esto es menos vinculante, esto es más sagrado, esto no importa. Tengo permiso de hacer si quiero hacer o no hacer. Cosa mía, total, no me estoy ligando, ¿cierto? No estoy fallando, no estoy rompiendo el mandato, no. Dios desea de cada uno verdad en lo íntimo. Él aborrece la lengua mentirosa, Él aborrece, ¿cierto? Son abominación delante de Él
los labios mentirosos. Y así como él aborrece la mentira, así todos aquellos que le pertenecen, que son parte del pueblo de Dios, también aborrecen la mentira, no la practican. Por ejemplo, acá en el Salmo 119, verso 163, dice el salmista: la mentira aborrezco y abomino. Asimismo, como veníamos leyendo, ¿cierto?, en Proverbios, que Dios aborrece la lengua mentirosa y los labios mentirosos, le son abominación. Aquí el salmista dice, dice, la mentira aborrezco y abomino, como Dios, porque su corazón era conforme al corazón de Dios, buscaba lo de Dios. Y dice, tu ley amo. ¿Ya? Y vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, otro ejemplo con Jeremías, que Jeremías lloraba, ¿cierto?, por los israelitas. Jeremías 9:3 dice que lloraba, ¿por qué? Porque no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque no se fortalecieron para la verdad en la tierra. ¿Cierto? Dios aborrece todas estas cosas. Y aquellos que son suyos también tienen que aborrecerla. Si Dios aborrece la mentira, nosotros también no tenemos que practicarla y en ninguna manera, hermano. Y incluso la Escritura va mucho más allá, porque dice que hay condenación para aquellos que se deleitan en estas cosas. Dice en Apocalipsis 21:8 que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la norma de Dios, ¿cierto?, con respecto a la verdad, es inmutable, hermano. Dios desea, Dios quiere verdad y sinceridad en todo. No quiere que andemos con caretas, no. Y eso no únicamente enfocándonos en los juramentos, como estamos viendo acá, ¿cierto? Porque dice, no juréis en ninguna manera, ¿cierto? De manera engañosa, dando, ¿cierto?, como crédito, ¿cierto? Como decía la pastora ahí, no me acuerdo cómo fue que puso, como, no sé, como poniendo un nombre como de aval, como de crédito, que se va a hacer, pero de manera engañosa, ¿cierto? Pero no es solamente en eso, ¿ya? Sino que Dios quiere que todas nuestras conversaciones, todo lo que hablamos diariamente, rutinariamente, tiene que ser verdad. Tenemos que ser veraces en todas las cosas, ¿cierto? Por eso es que en el verso 37, ¿cierto?, Jesús dice, pero vuestro hablar, ¿cierto?, tiene que ser sí o no. Porque lo que más de esto, ponerle todo tipo de adornos para dar credibilidad al otro, ¿cierto? No, si yo lo voy a hacer, está de más, ¿ya? De mal procede, ¿ya? Entonces, vemos aquí que nos llama, ¿cierto?, a hablar de manera sincera, pero no buscar añadir más cosas. Toda palabra normal en nuestra vida cotidiana, ¿cierto?, tiene que ser veraz, sin adorno, sin nada, sí o no. De hecho, mismo Santiago lo aconseja. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si tu sí es sí, que tu corazón no diga no. Si tu no, pero en tu corazón, no, es que sí. No, que tu sí sea sí y tu no sea no. Ser sinceros, porque Dios nos está viendo. Entre nosotros nos podemos decir miles de cosas, pero no vemos nuestros corazones. Pero Dios examina nuestros corazones. Y Él quiere, ¿cierto?, construir su reino, ¿cierto?, sobre la veracidad, sobre la verdad, porque Dios es verdad, hermano. Y si nosotros le pertenecemos a Él, también tenemos que andar en la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. Y la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Y el Espíritu Santo es también en la Escritura, ¿cierto?, llamado el Espíritu de verdad. Juan 16:13. Entonces, aquellos hermanos que le pertenecen a Dios, todos aquellos que somos súbditos del reino de Dios, no tenemos que andar como aquellos que obviamente Dios no gobierna sus corazones.
No, porque Jesús nos salvó, ¿cierto? Y Él es la verdad. Y Él, si Él gobierna nuestros corazones, ¿cómo va a gobernarnos la mentira? Si Él es la verdad, y yo digo, y creo que gobierna mi corazón, ¿cómo me voy a deleitar en la mentira si Él es la verdad? ¿Cómo me voy a deleitar en la maldad, ¿cierto? En la mentira, si yo digo que conozco la Escritura, ¿cierto? Porque dice, la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. Y si me sumerjo en la palabra, ahí yo me doy cuenta, ¿cierto?, de todos los errores que yo tengo. Si eso es lo que hace la Escritura. Deja en evidencia mi error. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Dejando en evidencia nuestro error. Si nos hemos dirigido de esta manera errada, hay una sola opción. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos está mostrando la verdad. Y nos lleva, ¿cierto?, a pedir perdón. No como ellos, ¿cierto?, que en vez de pedirle perdón a Dios, ¿cierto?, de reconociendo sus falencias, ¿cierto?, sus errores, y pedirle a Él que los ayudara, ¿cierto?, a poder andar de una manera correcta, prefirieron moldear, ¿cierto?, la palabra a su conveniencia. No, nosotros no tenemos que moldear nada. No tenemos que moldear nada. Tenemos que ser sinceros delante de Dios y reconocer, Señor, ¿sabes qué? Yo te fallé. En esto. Mentí, Señor. Y sé que mentí. Sé que me equivoqué. Sé que lo que le dije a tal persona no era lo correcto. Quizás le puse más. Pero reconocer delante de Dios. Porque solamente en Cristo, hermano, tenemos esperanza. ¿Cierto? Y la Escritura, una vez más, nos está acorralando. Dios aborrece los labios mentirosos. Para Él son abominación. ¿Cierto? Lo que hablan mentira. Y Él manda, ¿cierto?, a la luz de todo esto, que tenemos que hablar verdad y andar en la verdad. Que no puede ser de otra forma. Porque si Dios gobierna mi corazón y Dios es verdad, ¿cierto? Él, ¿cierto?, su palabra es verdad, el Espíritu de Dios es verdad, ¿cierto?, el Espíritu de verdad. Entonces, ¿cómo va a salir de mí algo que no corresponde? Eso es lo que la palabra nos está alumbrando en este momento. Si pertenecemos a aquellos que son súbditos, mejor dicho, aquellos que son súbditos del reino de los cielos, ¿cierto?, tienen que hablar y andar en la verdad. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Tercera de Juan 1:4. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Dios quiere que hablemos y andemos en la verdad. Entonces, hermano, lo que la Escritura nos está diciendo acá es que nosotros tenemos que ser aquellos que son súbditos, voy a recalcarlo, del reino de Dios, son, ¿cierto?, gente de palabra. Y por ningún motivo su deleite está en la mentira. Hay un comentarista aquí, que es William Barclay, que dice así: aquí tenemos una gran verdad eterna. La vida no se puede dividir en compartimentos estancos, en algunos de los cuales está Dios y en otros no. No puede haber una clase de lenguaje en la iglesia y otra en el mercado, en la fábrica o en la oficina. No puede haber un nivel de conducta en la iglesia y otro en el mundo de los negocios. El hecho es que Dios no necesita que se le invite a ciertos departamentos de la vida y se le impida la entrada en otros. Él está en todo, en toda la vida y en todas las actividades. No oye solo lo que le decimos en la iglesia, dirigiéndonos a Él por nombre. Él lo oye todo. No puede haber ciertas expresiones que eviten que esté implicado en una transacción. Consideremos sagradas todas las promesas si tenemos presente que siempre se hacen en su presencia. Ese, hermano, yo se los quise leer textual porque realmente es verdad. Como dice, aquí tenemos una gran verdad, una verdad eterna. No se puede dividir nuestra vida. No, es que con Dios, cuando yo profeso el nombre de Dios, cuando yo estoy en medio del pueblo de Dios,
ser de una forma y aparentar algo. Si después que salgo de ahí, como decían muchos, ¿cierto? Hay unos predicadores que dicen, me saco, es como sacarse la ropa. Me saco a Cristo, ¿cierto? Y ya vivo la vida como quiero. No, no tiene que ser así. Dios está en todo y nos está mirando en todo momento, ¿cierto? Y aquí nos está alumbrando la palabra, está revisando nuestro corazón y nos está, ¿cierto?, acorralando una vez más. Porque Dios es un Dios santo y Él quiere que aquellos que son suyos también lo sean. Y nosotros tiene que haber un proceso de santificación. Y eso es por lo cual nos estamos también aquí sumergiendo en su palabra, ¿cierto? Porque tenemos que ser santos como Él es santo. Vamos siendo santificados día a día, mediante nos vamos, ¿cierto?, sumergiendo en su palabra, nos vamos recibiendo este consejo, nos vamos dejando moldear por ella, ¿cierto? Pedimos perdón cuando tenemos que pedirlo porque fallamos tanto, hermano. Muchas veces, ¿cierto?, no nos damos cuenta y ya estamos hablando cosas que no corresponden. Y sabemos que no son mentiras, que le estamos poniendo de más, ¿cierto? Pero para no quedar así como mentirosos delante de los demás, nos quedamos callados, pero Dios, hermano, todo lo conoce. Él conoce todas las cosas y sabe cuál es el motivo por el cual salen esas palabras de mi boca, como lo hemos estado viendo en los estudios anteriores, ¿cierto? Ve que muchas veces cuando hablamos cosas de alguien es porque hay algo malo ahí, y de hecho hay algo malo, por eso es que sale algo malo de nosotros, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere limpiar, es ahí donde Él quiere trabajar. Él es un Dios santo y Él quiere que los suyos también lo sean. Por eso nos dejó su palabra, por eso dejó el Espíritu Santo, aquel que tiene que gobernar nuestros corazones, de tal forma que ya no nos veamos reflejados nosotros, sino que sea el Señor el que se vea reflejado en toda nuestra manera de vivir, tanto en la iglesia, en la casa, en el matrimonio, en donde usted vaya. Dios tiene que gobernar nuestros corazones. Y cuando Dios gobierna nuestros corazones se nota, ¿ya? Dios es santo y su reino es santo y su pueblo tiene que ser santo, ¿ya? Dice MacArthur, la justicia de Él debe ser la justicia de su gente. Y cualquier cosa menos que la justicia de Dios, incluso cualquier cosa menos que la verdad absoluta, es inaceptable para Él. Porque la mentira le pertenece al que es malo. La mentira le pertenece al que es malo. Y hemos visto en una ocasión, hermano, leído en una ocasión, cuántas predicaciones hemos oído, ¿cierto? De cuando Jesús habla, ¿cierto? En Juan 8:44, de aquellos que se deleitan en la mentira. Cuando Él encara, ¿cierto?, a estos líderes y les dice que aquellos que están en la mentira porque son hijos del diablo, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquellos que se deleitan en la mentira, Jesús dice, ahí está el padre, es el padre de la mentira. Pero nosotros somos hijos de Dios. No tenemos que andar así. Entonces, vemos una vez más cómo el Señor hace añicos, ¿cierto? Con todo ese vidrio, ese piso de vidrio, ¿cierto? Que habían levantado, ¿cierto? Con esta tradición. Pero Jesús rompe todo eso, todo ese vidrio hipócrita, ¿cierto? Que utilizaban ellos para poder cubrir las mentiras. Jesús lo descubre por completo. Lo que ellos querían era mentir. Aunque usaban esas palabras para dar veracidad a los oyentes. Pero Jesús veía que solamente era una apariencia. Lo que estaba detrás nunca fue cumplir lo que realmente era lo que estaban diciendo, ¿cierto? Y aunque ellos dijeran, no, es que no estoy utilizando el nombre de Dios, no es sagrado, no es vinculante, no. Todo, Dios es el creador de todo le pertenece, por lo cual cualquier cosa que yo estoy diciendo, ¿cierto? Y que aún esté dando como aval cualquier cosa de la creación, lo estoy deshonrando a Él, ¿ya? Entonces, como les decía hace un momento, la Escritura nuevamente nos acorrala. Y solo hay un camino, hermano. Estamos todos acorralados cada vez más y más y más y más. Pero hay solamente un camino que se abre en medio de eso que nos está acorralando. Y es Cristo. Es Cristo. Y por medio de Él, obviamente, tenemos perdón de pecado. Por medio de Él tenemos, ¿cierto?, la gracia que nos ayuda para no ser igual que ayer. Si a la luz de la Escritura hoy nos hemos dado cuenta de que hemos andado mal, tenemos que pedir perdón al Señor.
Tenemos que pedirle perdón al Señor, venir, ¿cierto?, ante el trono de la gracia y pedir misericordia. Pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie de todo pecado, porque Él lo va a hacer, hermano. Y rogarle al Señor, ¿por cierto? Porque Dios es un Dios santo. Y ese tiene que ser nuestro propósito, hermano, ser santos como Él es santo. Y rogarle al Señor, yo quiero ser más santo que ayer. Señor, yo ya no quiero andar igual. Quiero ser más santo que ayer. No me conformo con lo de ayer, quiero más. Quiero ser, ¿cierto? Que en mí se vea Cristo. No yo. No yo, hermano. No usted. Sino que Dios. Amén. Así que le doy gracias al Señor por esta palabra, ¿cierto?, que nos ha dado en el día de hoy. Una palabra, ¿cierto?, que descubre nuevamente el corazón del hombre. El hombre siempre, ¿cierto?, torciendo las cosas de Dios, acomodándolas, ¿cierto?, según su conveniencia. Pero Jesús vemos acá que no anda con rodeo y da la interpretación correcta de las cosas, ¿cierto? No es algo externo. Dios va allá, más allá, va al corazón. Él todo lo ve y nada se oculta delante de Él. Así que lo voy a estar invitando a que estemos orando, ¿cierto? Para que sea el Señor ayudándonos, a que esta palabra, como hemos dicho de continuo, no sea un mensaje más, sino que realmente nuestra vida se rija, ¿cierto?, por la verdad. Porque Dios es verdad, ¿cierto? Su palabra es verdad. Entonces, y el Espíritu que gobierna nuestros corazones es conocido en la Escritura como el Espíritu de verdad. No puede haber otra cosa en nosotros. Y si la hay, siendo alumbrados por el Espíritu Santo, en este momento, a través de la Escritura, el Señor lo quiere limpiar. Así que vamos a rogarle al Señor. Padre, estamos aquí delante de ti para darte gracias, Señor, por tu palabra, darte gracias, Señor, por este momento, darte gracias, Señor, por el querer y el hacer de poder estar aquí oyendo tu voz, Señor, oyendo el mensaje, que haya sido, Señor, una palabra clara, Señor, para nuestro entendimiento, que tú, Dios mío, no te deleitas en la mentira. En ti no hay mentira, Señor, en ti no hay falsedad, y tú no quieres que nosotros, Señor, que somos pueblo tuyo, andemos en esas cosas, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios mío, a no andar poniendo añadiduras, sino que nuestra vida, Señor, sea verdad, que hablemos verdad, que nada sea con engaño, con una doble intención. Señor, por favor, te lo ruego, y si hemos andado así, por favor, perdónanos, Señor, porque nos equivocamos tanto, fallamos tanto, pero te pedimos perdón, te pido que nos limpies, que nos laves, como decía el salmista, cada vez más y más, Señor, de nuestra maldad. Por favor, ayúdanos, Dios mío, a que podamos andar en la verdad y hablar verdad. Por favor, ayúdanos, Señor, a que Cristo sea el que se vea reflejado en nosotros y ya no nosotros. Ya no nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios mío. Como decía mi hermano hace un momento, a ser más santos que ayer. Señor, que cada día anhelemos ser más santos que el día de ayer. Que no nos conformemos, Señor. Que no es que ayer me dio el devocional, es que ayer a mí me tocó predicar, es que ayer yo oré en la iglesia. No, Señor, que no nos conformemos, que anhelemos más santidad, que anhelemos más servirte a ti, ser grato, olor a ti, día a día permanecer en ti, Señor, y que en todo momento brote la gratitud de nuestro corazón hacia ti, porque reconozcamos, Señor, de que nada nos pertenece y que todas las cosas que tenemos es gracias a ti. Si hoy estamos con vida, si estamos aquí, Señor, oyendo tu palabra, es toda una bendición tuya, Señor. Así que cómo no darte gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, a que nunca nos olvidemos de todas las cosas que tú has hecho en nuestro favor, de dónde tú nos sacaste, Señor, y también a poder ser transformados a tu imagen. En tus manos, Señor, dejo esta transmisión, este estudio, Señor. Sea usted ayudándonos a poder atesorar tu palabra y que podamos andar como tú quieres que andemos y que hablemos, Señor, como tú quieres que hablemos. Que no hagamos divisiones, es que esto sí, que esto no. No, tú nos ves en todo momento, Señor. Ayúdanos a ser sinceros, porque en el mundo, Dios mío, se deleitan en la maldad. En el mundo, Dios mío, se hacen juramentos y cosas, pero todo es con doble intención, con una maldad. Hay un motivo engañoso detrás, pero nosotros no tenemos que ser así. Ayúdanos, Dios mío, a poder andar como tú quieres que andemos. En tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.